Esa sangre, una sangre que tiene voz, una sangre que tiene un clamor, una intercesión personal. Una vez oí que dijeron que la sangre de Abel pide por venganza, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Y aunque Hebreos dice que la ofrenda de Abel aún sigue hablando, la sangre de Cristo es la intercesión que tenemos como iglesia delante de Dios. Por eso Hebreos advierte diciendo: cuán terrible castigo merece el que pisotea la sangre. Porque te digo algo, joven, y le hablo al que ve. Sin sangre, sin la sangre, no habría una voz que intercediera por nosotros para que el Padre tenga misericordia. Porque si el Padre tendría que moverse en su justicia, todos fuéramos juzgados como pecadores. Pero por la sangre que tiene una voz que dice misericordia, es que el Padre prolonga cada día, tiene paciencia, acciona sobre la vida del débil, lo perfecciona. Vean que esa sangre hace que el Padre dé su espíritu para que el que cree en Jesús sea perfeccionado. Vean que el Padre da su poder para que la iglesia se vuelva útil en la tierra. Vean que el Padre da su santidad, nos cubre en santidad, para que la iglesia tenga la esencia del Señor. Pero si uno pisotea la sangre, inmediatamente quedará excluido de todo eso. Por eso Hebreos dice, capítulo 12, cuánto mayor castigo merece el que pisotea la sangre. ¿Qué es pisotear la sangre? Es no valorarla. Es tomarla como una simbología, como un fetiche, como si fuera un crucifijo, como si fuera algo solamente ilustrativo, cuando la sangre es la evidencia espiritual de la victoria de Jesús. Pero la sangre no solamente es eso, la sangre contiene la vida. Dice el libro de Levíticos, en la sangre está la vida. ¿La vida de quién? Del portador de esa sangre. En la sangre está la vida de Jesús. ¿Quién es la vida? El Espíritu Santo. En la sangre está el ADN, te dice quién es el portador. En la sangre está la revelación de quién es Jesús. En la sangre está el poder, porque la sangre siempre da vida donde entra. La sangre tiene la capacidad de dar fuerza, de dar vida, dar funcionamiento, dar vigor a donde entra. La sangre es lo que hace que el cuerpo se mantenga funcionando y joven. Por eso de la sangre han sacado las células madres para poder rejuvenecer la parte de alguien. Con las células madres han hecho tratamientos para devolverle la función a órganos, a la piel y a diferentes métodos. En la sangre no es un simple líquido rojo. La sangre dice cómo estás por dentro. La sangre habla si estás limpia, si estás alterado. La sangre habla si sos ordenado, si sos desordenado. En la sangre está el ADN, la información genética que determinó la altura, el color de piel, el tipo de pelo, el tipo de ojo. Te definió en tus aspectos, en tus detalles. La sangre no es un líquido rojo. La sangre es mucho más que eso. Y esa sangre en Jesús contiene toda esa información. En la sangre es donde recibimos los rasgos de Jesús, las características de Jesús. La sangre no puede ser adulterada. La sangre, cuando se la examina, inmediatamente dice quién es su portador. La sangre no es adulterada, por lo tanto la sangre de Jesús jamás puede ser falsificada. Quien está en la sangre se le nota porque tiene la información de Jesús, tiene esa genética de Jesús. Quien apela a la sangre, quien se limpia en la sangre, quien es redimido en la sangre, quien busca la sangre para ser sanado, quien busca la sangre para ser liberado, es una persona que está bajo el nuevo pacto.
Pues la sangre no debe ser pisoteada. Ser pisoteada, no valorada. Porque cuando vos estás en una revelación de su sangre, que Jesús la llamó verdadera bebida, y la incluyó como el menú profético, su cuerpo y su sangre, dijo él. Quien bebe su sangre, quien está en su sangre, es una persona que vive a través de su sangre. Pero pisotear su sangre, tomarlo como un simple amuleto, no está viviendo bajo el pacto. Y se está perdiendo de tener la voz intercesora que dice: Padre, ten misericordia. Por eso hay señales de quién está con esa sangre fresca. Hay señales. La principal es que tiene el gen de Jesús. ¿Y cuál es el gen de Jesús? Hacer el bien. Escúcheme, hacer el bien. Y aunque es tentado en vengarse y hacer el mal, no hace uso de la tentación del mal. Por eso la sangre cumple el Padre Nuestro: líbranos del mal. Líbrame de hacer el mal, líbrame de devolverle a la persona lo mismo que me hizo. Pero ¿qué hay de la persona que corre prontamente a la maldad? Que hace uso de la venganza, que aún usa lo bueno que puede tener para refregarse en la cara al otro. La persona que considera que tiene enemigos, la persona que tiene rivalidad y no se lleva con otros, que están distanciados para siempre, corren a la maldad. El hablar mal de otros es hacer la maldad. El dañar a otros es hacer maldad. El mentir es hacer maldad. El engañar a otros es hacer maldad. El competir contra otros es hacer maldad. El no perdonar es hacer maldad. Entonces hay una señal que no están bajo la sangre. Porque la sangre te impulsa a hacer el bien. Te atrae a hacer el bien, te convence de hacer el bien. Puedes estar en tu límite de la paciencia, a punto de cruzarla y vengarte, pues la sangre te retrae la sangre, te da compasión adentro, te hace decir: no uses tus manos para derramar sangre, deja las cosas en las manos de Dios, que juzga con justicia. Yo te digo, tus acciones de este tiempo hablan de que estás bajo la sangre, o hablan que no estás acudiendo a la sangre. Por eso esta noche cerramos la serie de la sabiduría y la necedad, comprobando y descubriendo que es mayor sabiduría buscar la sangre, depender de la sangre y del mensaje de su sangre, y no depender de nuestra propia sangre, que es la carnal. Así que de esa manera, Padre, oro que ilumines el entendimiento como lo hiciste a mí, para comprender el valor de la sangre de Cristo. Padre, te pido que en la sangre la rocíes esta noche, y con fe el que está presente y el que ve se apropie de esa sangre, la tome para sí y sea ministrado desde la sangre. Por eso, Padre, te doy la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, estamos ya ministrando. Presencia del Señor se puede sentir. Siempre
Siempre que se va a ministrar revelación, yo siempre he ministrado, he enseñado sobre la sangre desde algunos niveles de revelación, pero no como este. El día lunes tuve un encuentro con la revelación de la sangre. No estaba leyendo ese capítulo, el Señor, el Espíritu me atrajo a eso, pero me atrajo después de la canción que acabamos de escuchar. Eso fue una canción espontánea del altar. Y mientras yo estaba adorando esa canción, que venía a mi espíritu y oigo la frase que dice que esa sangre habla más fuerte que la de Abel, es lo que está escrito en Hebreos, me atrajo y yo dije, eso está escrito, y lo fui a buscar. Y cuando yo leo, yo lo compartí en las redes sociales, seguramente alguien que tiene en las redes habrá visto, que escribí, puse el texto bíblico de Hebreos 12:24 creo que es, y la explicación. Y yo dije, sin sangre, sin estar bajo la sangre, sin a buscar la sangre, no estamos viviendo el pacto. No estamos viviendo el nuevo pacto. ¿Saben lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una religión. Eso le pesa a quien le pese, no busquemos excusarnos, porque la sangre incluye lo que el mensaje del nuevo pacto. Por eso Pablo a la iglesia, no me recuerdo si es los Corintios, pero hay un título de una de las cartas de Pablo que dice ministros de un nuevo pacto. No me acuerdo si a los Corintios, creo que sí. Y Pablo dice que tenemos que ser competentes del nuevo pacto. Ser competentes es aprender, conocer lo que es el nuevo pacto para poder dar el mensaje del nuevo pacto. Si no, no vamos a darle el nuevo mensaje. Entonces, cuando vos unís lo que la sangre de Jesús es con ese capítulo de Pablo a la iglesia, entendés que tenés que ser capacitado en el mensaje del nuevo pacto a nivel personal. Vos mismo tenés que adquirirlo en tu espíritu, vos mismo tenés que buscar comprender cuál es la voz de la sangre, lo que habla la sangre. Muchos ministros, acá si me escucha un ministro, tiene que aprender esto. Muchos ministros no quieren predicar la gracia porque piensan que los mensajes de la gracia son débiles. Porque la gracia habla de misericordia, la gracia habla de compasión en gran parte porque son los pilares de la obra de Jesús. Pero la gracia no es débil, la gracia es fuerte, porque en la gracia es en donde está el poder de Dios. Pasa que pensamos que hablar arrepentimiento a la congregación lo tenemos que hacer desde un eufonismo de enojo, de amenazas, porque pensamos que así suena un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento no entra por la fuerza o el ímpetu que puedo dar, o lo amenazante que puedo sonar, o lo terrorífico que puedo sonar en el mensaje. El arrepentimiento genuino pasa cuando la persona que está sentada o parada, como sea que estén, se siente atraído a Jesús como Salvador. Dice en su adentro le viene un pensamiento, una convicción que dice, necesito unir mi vida a ese Jesús. Y ahí se empiezan a dar cuenta que su vida estaba equivocada y errada. Se dan cuenta, porque cuando tienen ese deseo es porque le dieron lugar al mensaje, a la voz de la sangre. Y en la voz de la sangre descubren que son pecadores. Se dan cuenta que necesitan ser salvos. Se dan cuenta que necesitan arrepentirse, se dan cuenta, porque la voz de la sangre les hace saber eso. Más allá del ímpetu del ministro, porque no podemos hablar, cada uno tiene su temperamento, no pueden ser todos de la misma manera, pero sí tienen que buscar hablar desde la voz de la sangre, porque eso es lo que produce la atracción espiritual. Por eso hay tantas conversiones falsas hoy. Hay tanta gente que empieza a ir a la iglesia, pero solamente porque le hablan del beneficio.
pero no le hablan acerca de la obligación o el compromiso que tienen que tomar. Entonces hay conversiones falsas, no hay conversiones de gente que realmente se arrepintió porque dijo, soy pecador, tengo que cambiar de vida, sino porque lo traen solamente por el beneficio de la sangre, poder, liberación, el derecho de la sangre. Esa es la herencia de los que tienen la sangre, fluir en ese poder. Por eso el que es pasivo ante sus problemas no está acudiendo a la sangre como fuente. Porque el que acude a la sangre como fuente fluye en la sangre con la autoridad y el poder de la obra de Jesús, consumada en la cruz. De portar un poder y una autoridad por esa sangre. De enfrentar los problemas. De enfrentar los procesos. Acuden a la sangre. Pero no, la pasividad, el que se queda papando mosca, no está acudiendo a la sangre. La está dejando de lado. La sangre solamente la usan como un discurso, como un dicho. Solamente cuando un demonio aparece o un peligro aparece ahí, la sangre de Cristo, como si fuera un exorcismo, que solamente la sangre sirve para hacer exorcismos. Pero la sangre tiene mucho más que eso. La sangre tiene una voz personal, la sangre tiene la intercesión de Jesús. La sangre es la que a nosotros nos hace ser personas que reciben la misericordia de Dios. Sin esa sangre sobre la cabeza de la iglesia, el infierno nos tiene que haber tragado a todos. Pero la sangre opera porque está en la iglesia, es como la vida de la iglesia, la sangre. En realidad es la vida de la iglesia la sangre. Entonces hay gente que por estar en la iglesia como que está bajo ese fluir de la sangre, pero ignoran qué es la sangre y no la honran a la sangre. ¿Por qué? Porque no dejan que la sangre en ellos entre para transformarlos. Entonces piensan que siendo iguales, entienden que Dios tiene misericordia. Entonces como que cada vez que van a pecar o a hacer el mal, dicen, pero Dios me va a perdonar. Entonces no se detienen a decir, no tengo que hacer el mal. Dice, lo hago, yo sé que después, bueno, pido perdón y Dios me perdona. Esa clase se llama abuso. Eso se llama menospreciar la sangre, pisotear la sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la persona que conociendo hacer el bien no lo hace, es una persona que menosprecia lo espiritual de Dios. Conociendo, entendiendo que está mal lo que va a hacer, lo hace. Es considerada una persona malvada. Una persona malvada es la que hace uso del conocimiento bíblico para su propio beneficio y aún manipulación. Eso es maldad, y Dios lo considera maldad, lo juzga como una persona malvada, malintencionada. Una persona que peca por causa de humanidad, sino por causa de maldad. Y la maldad es naturaleza propia del diablo. Por lo tanto, la persona cuando en su conciencia, en su mente, su manera de pensar, tiene esa actitud, es porque tiene una influencia del diablo en su vida. No es que el diablo lo tentó, el diablo ya tiene un huerto dentro de ellos. El diablo tiene una siembra, tiene una semilla personal de él en esa vida. Porque el proverbio dice, como el hombre piensa, así es él. Por eso la gente piensa, cuando va a hacer las cosas, las hacen con maldad. Las piensa, no es que le salen de casualidad, las piensa. Muchos las planifican, muchos esperan el momento, muchos hacen las invitaciones con la intención que saben lo que van a hacer. Eso es que Satanás tiene una siembra en esa vida, tiene derecho Satanás en esa vida. ¿Cómo puede ser que Satanás tenga derecho en la vida de alguien cuando la sangre mismo es la que a él lo venció y lo expulsó fuera? Es la sangre misma la que a él lo condena, es la sangre misma a la que él le quitó las llaves del infierno y el Hades. Satanás
dejó de ser el dueño de la tierra, porque Jesús le quitó el derecho. Pero Él, dice la Biblia, que manipula a los que están en tinieblas, ignorantes, que rechazan la luz. Es donde Él, cuando hay ignorancia en la mente, Él puede seguir operando. Pero quien se acerca a la luz y empieza a conocer el mensaje, Satanás se debilita hasta el punto que es vencido en esa vida, porque esa persona ahora tiene su mente, sus pensamientos relacionados al mensaje de la sangre. Por eso la sangre no es un discurso, decir la sangre de Cristo. La sangre es la vida del cristiano. Es por la sangre que ese cristiano camina bajo la voz de la intercesión. Por eso mucha gente en la oración puede gritar, zapatear, patear la mesa, agarrar al gato, tirarlo contra la pared y hacer un montón de expresiones que parecen espirituales, pero sin sangre no tienen voz en el reino. No pasa nada. Por eso son gente que se cansa y acude a los métodos humanos de conseguir lo que quieren. El método humano de conseguir lo que querés siempre te va a llevar a vender tus principios, a vender el principio de lealtad, de confianza, de amistad, de respeto, de fidelidad. Ser una persona que bíblicamente, el lenguaje que usa la Biblia es, se prostituyen espiritualmente. Buscan al mejor postor y se le ofrecen. Buscan, no importa si tienen que romper la amistad de una persona con muchos años, cuando esa persona tiene el beneficio que ellos quieren. Por esas personas que rompen principios, personas que no respetan los principios más naturales, porque hay gente que está afuera que no crea el mensaje del Evangelio, pero tiene los principios de la amistad, del respeto, de la fidelidad. O sea, no son principios que el que no los cumple porque están demoniados, es porque son personas con maldad. Y esa maldad solamente se le va a ir cuando dependan de la sangre. Mucha gente se engaña pensando que van a lidiar ellos con sus debilidades. ¿Cuál es la manera en que ellos dicen que van a lidiar? ¿Cuál es el método donde ellos fortalecen sus pensamientos y se convencen que van a poder? Es reprimiéndolo. Piensan que por reprimirlo están libres. Piensan que por reprimirlo no lo van a hacer más, ¿no? Eso es un engaño en la mente. ¿Qué es reprimir? Es contener por un tiempo lo máximo posible un deseo, un impulso, una actitud que es de la persona. No están libres, los contienen por un tiempo, pensando que son libres. Pero falta que se presente el escenario y lo vuelven a hacer. No son libres. Reprimen porque no van a la sangre. Porque la sangre, para que te liberes, ¿sabes lo que te demanda? Confesión. Pero no una confesión pequé, así como, no, confesión de decir, reconozco mi maldad. Reconozco que actué en maldad, con mala intención, con daño al otro. Reconozco. A la gente no le gusta confesar eso. Solamente sí me equivoqué. Y quieren ahí volver una maldad en algo casi superficial, que no afectó a nadie, ¿no? Entonces, mientras la gente siga reprimiendo, nunca va a ser libre. Siempre van a volver a repetir. Toda la vida van a hacer lo mismo. Porque el proverbio a la persona la califica que es por cómo piensa. Y esas personas siguen pensando que eso no tiene tanta maldad. Que bueno, son errores, pero no lo ven como maldad. Esas son personas que se meten dentro de ambientes o dentro de relaciones sanas y vos lo ves, apenas asoma la nariz, crea pleito, crea celos, crea división. Es una persona con maldad.
Es una persona que reprime, no es libre. Otra señal en el espíritu, y acá no se vengan a hacer todo lo espiritual, acá hay que tomar esto que les voy a decir con humildad del corazón. Pero una señal de la persona que camina espiritualmente correcto, o sea, camina con el Espíritu Santo, bajo una vida de obediencia, no una vida fácil, pero sí de obediencia, la señal que tiene adentro de él o de ella, de que una persona con la que está hablando o está metiéndose en el ámbito o en el círculo de las relaciones, es una persona con maldad, es el rechazo. Yo hablo espiritualmente. ¿Qué es el rechazo? Sentís un choque espiritual. No porque hizo nada, no hizo nada. No es un rechazo porque hizo. Es un testimonio adentro. Espiritualmente te dice, esta persona se está camuflando entre ustedes. Así que esto que yo le digo no es para que sean todos los espirituales. Yo rechazo, porque eso no es así. El Espíritu no obra así. Porque no todo el mundo es mentiroso ni tiene maldad. Pero cuando el que camina y uno sabe qué clase de vida personal y privada lleva con Dios, no el que ora una vez al mes, el que sabe, se relaciona con Jesús de verdad y siente eso por alguien que no le hizo prácticamente algo, pero siente ese rechazo, es porque esa persona tiene maldad, esa persona obra en maldad, esa persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Y más si está dentro de una congregación, es una persona que no acude a la sangre. Porque la sangre, dice, hay una canción antigua que dice, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastaría para limpiar mi corazón. El que acude a la sangre es inevitable que salga y sea una persona transformada. Es inevitable. No reprime, vive en libertad. ¿Por qué? Porque en él lo primero que sucede, uno de los milagros maravillosos que sucede, que le es quitada la semilla de la maldad. Entonces ya no tiene deseos malvados, sí errores humanos, equivocaciones humanas, pero no maldad. No maldad, no correr y ir a hacer maldad. ¿Cuáles son actitudes de maldad? La crítica. Vos sabés muy bien cuando estás hablando de alguien mal, sabés muy bien. El chisme, el ver algo y salir a hablarle a gente que ¿qué le interesa a la gente? Pero por cuestión de hablar. El morbo. ¿Qué es el morbo? De ver a la gente sufrir, pasar malos momentos, alegrarse. Dice, ¿viste? El morboso. Que fracasen, que caigan en tentación, que pequen, como los morbos. Eso es una persona malvada. Que le vaya mal, que no logre lo que están hablando. Eso es morbo, eso es maldad. La división. Entrar a un grupo de relaciones y empezar a aislar gente, llevártela para vos. Maldad. La desobediencia, ya entramos en la rebeldía. Maldad. El fingir, llamado hipocresía, maldad. Vos sos consciente que no sos eso que mostrás, maldad. La mentira, maldad. Eso es un espíritu inmundo en la persona. ¿Qué significa un espíritu inmundo? Ustedes tienen que entender muy bien la diferencia entre demonio y espíritu inmundo. Demonio es la fuerza de las tinieblas, es una entidad. Un demonio es un mensajero del diablo. Porta esa maldad, va a atormentar, va a enfermar, va a maldecir, va a matar, va a destruir, va a seducir. Eso es un demonio. Espíritu inmundo es una persona que no se arrepiente. Es un espíritu, el espíritu de la persona contaminado de tanto pecado, consciente, que no se arrepiente. Es un espíritu inmundo, un espíritu sucio, que le falta limpieza. El espíritu
es la esencia de la persona. Un espíritu inmundo, de maldad, es un espíritu que no tiene arrepentimiento, por eso es malvado. Entonces la gente a veces dice, ay, no me quiero orar porque tengo un demonio y voy a hacer escándalo. Yo te puedo asegurar que un demonio real en alguien, cuando oye la voz del Evangelio, ese demonio obedece y sale. Ahora, cuando vos ves que la gente le agarra la gallina turuleca, le hace un montón de expresiones y vos lo reprendés y no sale, no es un demonio, es su espíritu inmundo. ¿Qué significa el espíritu inmundo? Es su propia decisión y conciencia de no doblegarse al mensaje. Lo que tiene de demonio, que es la influencia. El demonio, que hace, alborota sus emociones para que haga todos los escándalos que hacen, pero el demonio no está dentro. Manipula sus emociones por el espíritu inmundo sin arrepentimiento que tiene. Entonces le susurra, le habla, lo influencia en sus pensamientos. Pero vos, el que está con espíritu inmundo, vos le pisás el pie y le va a doler. Ah, te va a decir. Le da un tortazo y le va a doler. Pero el que está poseído por un demonio no siente nada físicamente. Uno que está endemoniado, ¿verdad? Vos le metés un tortazo y no siente nada. Le pisás y ni cuenta se da, porque está dominado por el demonio. Pero uno que no está dominado por un demonio, tiene influencia solamente, vos le pisás y te responde. Los demonios no se atreven a pegarle a un ungido. Pero cuando vea a loquitos que se quieren hacer lo que quieren pegar, no están endemoniados. Están influenciados. ¿Y sabes qué? Le podés pegar si querés. Porque están más en la carne que una manifestación espiritual. Sus emociones están influenciadas y quieren hacer escándalo. Ese le metió un tortazo y ya sabe cómo se ubica. A mí me pasó. Yo estas cosas las aprendí después, pero las hice antes. ¿Por qué las hice antes? Por el Espíritu de Dios. Había uno a una iglesia que se hacía loquito y empezó a agarrar la silla y a tirarla así. El pastor lo quiso abrazar y le metió un tortazo al pastor. Le revolvió los anteojos. Ahí me agarró la ira a mí. 10 lo tenían agarrado. Estaban todos reprendiendo en el piso. El tipo agarra, mira a uno y le escupe. Y le empieza a caer toda la escupida en la cara. Ahí me dio. Y cuando vi eso yo me paré. Yo tenía un zapato y le hice así en la cara. Le pisé la cara así. Y le dije, la Biblia dice que hollaré serpientes y escorpiones. Y le puse así el zapato. Cuando le puse el zapato en la cara, él dijo, dijo, me duele. Le dije, este no está endemoniado. Me retaron. Me dijeron, no, así no podés liberar. Yo le dije, no está endemoniado, mirá cómo me respondió. ¿Cómo se le pasó el demonio enseguida que le puse el zapato en la cara? Después que se le pasa la locura y lo invitan a comer empanada con nosotros encima. Dice, se jactaba diciendo, yo siempre voy a las iglesias y hago estos líos y nadie me puede liberar. Yo estaba ahí, todo el día habíamos estado, con doblete, sin dormir nada, eran las 12 y pico de la noche, una persona normal, le da sueño. Este estaba al lado mío y me dice, ¿tenés sueño? Me dice, sí, le digo, estoy cansado. No pasa, yo te estoy maldiciendo, me dice. Y estaba con los cuernitos, no sé qué hacía. Y yo, sin perder mucho tiempo, la verdad tenía sueño, tenía ganas de hablar de estupidez con la gente. Así que le dije, mirá, la Biblia dice que vos no podés maldecir al que está bendecido, le dije. Y me comí la empanada. El tipo se levantó y se fue. Porque los tipos así, influenciados por demonios, no endemoniados, porque el demonio se encuentra con la autoridad de Jesús, va a salir, no soporta a Jesús. Se va a ir. Pero los que hacen escándalo y hacen todos esos movimientos así, son personas que están bajo la influencia. Son personas a las que vos tenés que hablarle con autoridad. Y decirle que se callen, decirle que se sujeten
Pues son personas que su espíritu inmundo está alborotado. Viste que hay personas que vos estás predicando y no soportan y ya se empiezan a hacerse así, empiezan a rajuñarse, empiezan a ponerse todo nerviosos, porque su espíritu está inmundo, no tiene limpieza, no tiene arrepentimiento. Entonces, mientras se ministra la santidad de Dios, se sienten incómodos. Pero no porque tienen un demonio, tienen la influencia de un espíritu, pero no tienen demonio. ¿Vos cómo estás? No te aviso, ya vos te vas a decir, peor que yo te voy a meter un tortazo de esta manera. No voy a perder tiempo en hablarte. Y te voy a hablar al oído y te voy a decir, ¿sabes qué? Arrepentite, limpiate. Por eso la sangre no se la tiene que ver como un amuleto de los cristianos, sino como la vida de los cristianos. La sangre es la que la voz misma que tiene de intercesión, es la que te hace actuar como Jesús. ¿Cómo va a haber gente cristiana tan pasiva delante de la necesidad? ¿Cómo se mueve un pelo delante de la necesidad? Si tuvieran la sangre de ellos, la voz de la sangre los hace actuar. Pero ¿qué pasa? Hoy la gente está mucha ignorancia sobre la sangre. ¿Por qué? Por la respuesta inmediata, ¿quién es? Eso es algo que las autoridades tienen que hacer. El cristiano que tiene la sangre, vive por la sangre, entiende que hay un poder en él por causa de la sangre. Entiende que si decide actuar en la necesidad, el poder de la sangre lo va a acompañar. En su misma acción fluye esa sangre. Porque en la sangre está el carácter de Cristo. Pero ¿por qué hay tanta pasividad en la iglesia? ¿Por qué ponen una carga demasiado pesada sobre los ministros que somos los responsables de salvar la vida de todo el mundo? Y ellos son pasivos, pasan de largo ante la necesidad de la gente. Porque no van a la sangre como una fuente, una provisión de todos los días. Si tenemos un encuentro con la revelación de la sangre, vas a ver qué clase de movimiento y actitud empezás a tener. La sangre te hace tener esa identidad espiritual de hijo de Dios. Donde vos le hablás a Dios como un padre, pero no desde un título, desde una relación. Porque la sangre adentro, la genética del hijo, te hace tener ese testimonio de que el Padre te oye, de que el Padre tiene una relación, te habla. Pero ¿por qué hoy la iglesia solamente puso ese tipo de responsabilidad sobre los que estamos en el altar? ¿Por qué puso que nosotros solo somos los que podemos oír a Dios o debemos oír a Dios? Y ellos no toman el deber de oír a Dios personalmente. ¿Por qué se les hace tan difícil encontrar respuesta a sus problemas, a sus preguntas, a sus situaciones? ¿Por qué hacen tan complicado lo que Jesús hizo cercano? Jesús jamás le dijo a sus discípulos que tendrían que tener tal rango espiritual para poder oír a Dios. No, les dio el Espíritu de Él que lo puedan oír. Para que aprendan a oírlo, a relacionarse. Y esa sangre que está vigente es la que hace, porque dice que la sangre en el antiguo pacto se rociaba. Se rociaba. Agarraban un hisopo, era como un manojo de ramas que mojaban y salpicaban, rociaban, y de esa manera santificaban o la obra que iban a hacer. Nosotros fuimos rociados y somos rociados con la sangre de Jesús. Por lo tanto, esa sangre cuando viene sobre nosotros, se impregna en nosotros, nos impregna todo el testimonio de Jesús, todo el testimonio de Jesús. Entonces nosotros nos vinculamos con esa sangre y empezamos a conocer esa sangre y empezamos a vivir por esa sangre. Entonces lo que el nuevo pacto atestigua
como nuestra herencia en la fe, empieza a pasarnos. Empieza a expresarse, porque la sangre es una obra consumada de Jesús, hecha, cumplida, pagada. No necesita esperar una autorización o un tiempo, porque la autorización y el tiempo ya vino cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. Ahí empezó el tiempo de la sangre como herencia nuestra. Por eso Pablo le dice a los corintios, no vengo a ustedes con palabra de humana sabiduría. Pablo venía de un fracaso en Grecia. Él viendo, eso está en el libro de los Hechos, viendo el monumento que los griegos hicieron y decía al Dios desconocido. Pablo desde ahí empezó a hablar acerca del mensaje. Los griegos captaron la atención, pero cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, que es lo que dice Hechos, la resurrección que es la raíz del Evangelio, que Jesús no está muerto, está vivo, los griegos ahí ya dejaron de creer, pues les pareció una locura eso. Mientras hablaban de la filosofía, de las conductas, es como que les gustaba oír eso, pero cuando Pablo habla de la resurrección, que es la victoria espiritual de Jesús, no creyeron, dijeron, eso es una locura eso. Eso no puede haber pasado, no es posible eso, que nadie vuelva de la muerte por sí mismo. ¿Y qué logró Pablo? Solamente con palabras poder tener la atención o el interés, pero la salvación de nadie. Porque Pablo en ese momento, pensando, sustituyó la voz de la sangre por su voz. Entonces él viene de ese fracaso de Grecia y llega a Corinto y él dice el mismo, yo no vengo a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu y la demostración. Y dijo, no pretendo otra cosa tener entre ustedes más que a Cristo crucificado, la sangre. Otras palabras, no vengo a traerle mi propia voz, mi interpretación, mi conocimiento acerca del sacrificio. Les traigo la voz de la sangre. Y lo que la sangre habla, les comparto. Y cuando Pablo compartió la voz de la sangre, es cuando los milagros ocurrieron y los corintios creyeron. Por eso uno tiene que dejar que sea la voz de la sangre la que hable. La voz de la sangre la que nos hable. Porque ahí está la demostración de la obra de Jesús. Y entonces los milagros ya no van a parecer algo histórico, no nos van a parecer algo inalcanzable, no nos van a parecer algo que algún ministro muy famoso tenga. La liberación no nos va a parecer algo extraño, la transformación no nos va a parecer lejana, la profecía no nos va a parecer algo complicado de tener. Todo eso está en la sangre, nos va a parecer normal que eso lo vivamos, lo tengamos y hasta lo ministremos. Jamás el mensaje del Evangelio depositó que cierto ministerio tenga solamente el derecho a hacer uso del poder de la sangre, sino que a todo el creyente se le dio el derecho. Pasa que el que se relaciona con la palabra va a llegar a la conclusión de la sangre, va a entender qué es la sangre, y espiritualmente se le va a abrir el entendimiento, va a comprender que la sangre te da el derecho, como también te da la obligación de obedecer. Porque no hay derechos sin obligación, y no hay obligaciones sin derechos, van de la mano. Vos estás comprometido, tenés derechos. No estás comprometido, no tenés derechos. Se mueve así. Vos estás comprometido con el Evangelio, los derechos del Evangelio te corresponden. No estás comprometido con el Evangelio, los derechos no te corresponden. La sangre te hace saber eso. Fluye dentro de tu vida espiritual. Por eso cuando errás, pecás, no te detenés mucho tiempo de quedarte tirado, lamentándote y echándote culpa. Acudís a la misericordia, decís, pequé, confesás, decís, obré con maldad, me arrepiento, confesás,
Decís, y porque descuidé el altar, porque no estoy orando, y porque estoy distraído, y porque estoy afanado, y porque puse mi mente. Y ahí confesás y volvés a la esencia del altar, volvés a la esencia de la ofrenda a Dios. Y seguís con tu vida, te restaurás, la sangre te hace levantarte otra vez, pero no quedarte toda la vida y manipulando encima de la caída. Y aparte adquiriendo un corazón endurecido, que no aceptás la corrección, no aceptás la disciplina, no aceptás el consejo, porque estás resentido con lo que te pasó. La sangre te sana aún de las heridas, que vos mismo te provocás o que otro te provoca. Entonces la sangre la necesitamos para muchas más cosas. La sangre le da sentido. Sin la sangre no tenemos sentido en nada. Pero además la sangre es la única manera en nosotros que el juicio de Dios para nosotros sea bueno, sea salvación y no sea condenación. Porque quiero decirte que el que piensa que sus actitudes son pasadas por alto es una persona que está caminando al fracaso. Pero el que sabe que sus actitudes tienen responsabilidad y que Dios las juzga, va a buscar hacerlas de manera correcta, para buscar hacer las cosas bien delante de Dios. Pero cuando la gente pierde que sus actitudes tienen peso, tienen responsabilidad, va a ir al fracaso. Ese es el necio. Pero el Salmo 1 al 6 dice, en la traducción La Pasión, dice: qué delicia llega al que sigue los caminos de Dios. ¿Qué le llega al que sigue los caminos de Dios? Delicia, bienaventuranza, bendición. Dice, no andará al paso de los impíos, ni compartirá el camino del pecador, ni será hallado sentado en la silla del escarnecedor. Escarnecedor es burlador. Su pasión, mira, su pasión es permanecer fiel a la palabra del yo soy, meditando día y noche en la verdadera revelación de la luz. Esa persona acude a la sangre, busca el hábito de la sangre. Dice, permanecerá firme como un árbol floreciente, plantado por diseño de Dios, profundamente enraizado por los arroyos de la bienaventuranza, dando fruto en cada estación de la vida. Vean esto, Él nunca está seco, nunca desfallece, siempre bendecido, siempre próspero. ¿Por qué? Porque la sangre le quitó la maldad. Esta persona se apartó de la maldad, se apartó del camino de la maldad, se apartó de los que hacen la maldad. Se apartó de esa clase de unión, de pacto con la maldad, se apartó. Y vean la clase de persona que se volvió. Dice, nunca está seco, siempre bienaventurado, siempre dando fruto, siempre bendecido, nunca desfallece, siempre próspero. ¿Por qué? Si la Biblia lo dice, es porque es real y es posible. No nos inventemos que eso es cosa difícil de llegar. Cosa difícil de llegar al que no busca la sangre, al que no se limpia su espíritu, al que no se arrepiente, al que no busca cambiar los hábitos. Sí que le va a hacer, nunca va a alcanzar eso. Para el que busca la sangre es la realidad que tiene. Si la Biblia lo testifica, yo lo creo. Dice, pero cuán diferentes. Claro. Pero cuán diferentes son los malvados. Son como paja que se lleva el viento. Dice, los impíos no soportarán el día del juicio. Escuche, porque Dios no los defenderá. Nada de lo que hagan tendrá éxito y perdurará por mucho tiempo. O sea, no durará en el tiempo. Porque no tienen parte con los que caminan en la verdad. Pero qué diferente es para los justos. El Señor abraza sus caminos a medida que avanzan, mientras que el camino de los malvados solo conduce a la perdición. Léalo después en la traducción La Pasión. Va a estar en inglés. Copie, vaya a Google Traductor, tradúzcalo y ahí lo lee.
El que sabe inglés, gloria a Dios, lo lee directamente. No, es así, no, Google se equivocó, no tradujo bien. Pero vean, yo lo que puse acá es que Dios, mi comentario de esto es cómo Dios juzga el corazón. Porque esta es lo que el salmista escribe, es la mirada de Dios y la calificación de Dios al corazón del justo y del malvado. Es Dios el que da su calificación, no el hombre ni la persona. Es Dios diciendo esto y esto. Este camino, este destino, este destino. Pero a mí lo que me asusta es que dice que el malvado, dice, no soportará el juicio porque Dios no lo va a defender. ¿Sabe quién va a ser la voz del malvado? No va a haber voz de Jesús, no va a haber voz de sangre, no va a haber voz del Espíritu, no va a haber voz del Padre. Va a ser la voz de Satanás demandándolo. Dámelo a este. Porque con ¿sabes las cosas que hice? ¿Sabes cómo lo usé? Para dividir, para pecar, para destruir, para chismear, para calumniar, para difamar, para hacer maldad, para robarles el propósito a otros que les creyeron. Dámelo. No va a haber voz del Espíritu que pueda defender, no va a haber voz de Jesús que pueda defender, no va a haber voz del Padre que defienda. Satanás solo hablando de esa persona y esa alma yéndose a la condenación. ¿Por qué? Porque no apelaban a la sangre para apartarse del camino de la maldad. Los justos aún caen, sí, tropiezan, sí, erran, sí, pero no con maldad. Lo que tenemos que entender que el justo puede caer por humanos, sí. Puede tener descuidos, sí. Nadie es perfecto en la justicia. Estamos aprendiendo, nos vamos perfeccionando. Pero no lo hace en maldad. No tiene maldad en lo que hace. Puede errar por debilidad, puede errar porque se distrajo de la oración y fue influenciado por un impulso, pero no tiene maldad contra la persona, contra la gente, contra la iglesia. Por eso el justo es levantado, es perdonado, sigue. En cambio el malvado es intencional en sus actos. En otras palabras, el malvado está personificando a Satanás en la iglesia, personifica al diablo. Él es el cuerpo material del diablo. Porque lo espiritual nada puede hacer si no logra atraer el corazón de una persona de carne y hueso. Satanás puede planear lo que quiera, pero es espiritual. Es una planificación. No puede hacerlo hasta que no encuentre el corazón para seducirlo a hacerlo. Cuando lo hace a través de ese cuerpo, él logra su planificación. Por esa persona es calificada como malvada porque sirvió a los propósitos del diablo. A robar, a matar, a destruir lo que Jesús vino a dar a la iglesia. En cambio, el justo personifica lo que la justicia de Dios planifica para la iglesia. Muy diferente, por eso habla de la clase de vida que tienen. Esos son los dos caminos, porque terminamos la serie viendo los dos caminos, el del sabio y el del necio. El sabio es todo lo que habla los primeros versos del capítulo 1. El necio es lo que habla al final. ¿Cuáles son las señales de cómo Dios juzga mi corazón? Su compañía, su presencia, su provisión, su apoyo, su favor y su defensa muestran que Él me juzga como un sabio. Alguien que busca apartarse del mal por medio de la palabra y la sangre. La ausencia de todos ellos es que Dios te juzga como un necio. Una persona que quiere hacer como lo quiere hacer a su manera y usa los conocimientos bíblicos solo para su propia ventaja.
¿Cuál será la sentencia del juicio a tu corazón? Si Dios juzga a tu corazón. Si Dios te juzga como un sabio, prosperarás en todo. Si el juicio a tu corazón es de un necio, y esta es la parte real y fuerte, lo perderás todo. La Biblia, Jesús termina el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, diciendo que el que oye su voz y obedece es el hombre prudente que edifica, viene un montón de cosas y su casa no cae. El que oye su voz y no le hace caso, edifica en la arena, vienen los problemas y se derrumba y es grande su pérdida. Bíblicamente está respaldado lo que digo. El sabio que busca apartarse del mal por la palabra y la sangre, prosperará en la vida, aún en los momentos más difíciles. El necio perderá todo. El justo nunca perderá, siempre ganará. El necio pierde todo. Porque el justo se apega al testimonio de Dios. En cambio, el necio le gusta jugar a la ruleta rusa, a la suerte. Y el necio, cuando las cosas le salen bien al principio, se infla de orgullo, pensando que va a ser así toda la vida. Y lo único que acumula es para perderlo después. Qué triste es cuando la montaña se hace grande y todo eso te es quitado. Y la Biblia, ¿sabe qué dice? La riqueza del impío está preparada para los justos. Así que el impío, el malvado, le puede ir bien por un tiempo, hacer las cosas que quiere y ganar en apariencia, pero solo está acumulando para que en un cambio de viento eso sea traspasado al justo. Y ellos lo pierden. Lo pierden. Canaán vivió por muchas generaciones en su pecado y maldad. Edificó las mejores casas, edificó las mejores ciudades, plantó en las mejores tierras, sus frutos eran gigantes. Todo lo que acumularon era para dárselo a Israel. Mientras ellos creían que sus dioses eran lo que los prosperaban, no sabían que estaban acumulando todo para que Israel lo posea. Ellos vieron en un día que les ha quitado todo, pierdan todo. Israel, ganarlo todo. Así que no piensen que con que las cosas te salgan estás andando en justicia. Puede ser que estés acumulando para un justo. La única garantía de creer que lo que estás acumulando va a ser para tu herencia, tu descendencia, es que seas alguien que vive en la palabra y en la sangre, donde Dios cuidará esa herencia para tu descendencia. Pero si no, esa herencia se va a perder y va a pasar en la mano a un justo. Ya ha pasado en la Biblia. Tome otro su lugar, la sentencia Judas, tome otro su lugar. Matías. Saúl, póngalo a David. Los reyes hablan de un montón de cambios todo el tiempo, los jueces. Así que la Biblia atestigua que el malvado, el que elige la maldad, acumula para perder. En cambio el justo, para ganar. Porque cuando el rey que moría era justo, la Biblia testifica que su hijo heredó. ¿Qué pasó a su hijo? Pero también atestigua la Biblia que cuando el rey era malvado y el hijo quiso heredar el trono, lo perdió el hijo. Otros se lo quitaron. ¿No ven que la Biblia atestigua eso? La ganancia y la pérdida está porque se elegí la maldad o elegí la justicia. Y me encanta porque la Biblia dice los caminos de quienes siguieron, y es muy tajante, dice, y siguió el camino malvado de su antepasado. Pero otro dice, y siguió el camino de su antepasado David. ¿Los caminos de quiénes querés seguir vos?
Eso es una elección personal que tomas. Nadie te está obligando, así que no es para meter grito en el cielo. Cuando te va como te va, elegiste el camino, elegiste a tu guía. Yo quiero la justicia, aunque me cueste negación, aunque me cueste negarme a cosas, pero sé que es un camino próspero. Ganar, y yo tengo esa frase en mi corazón desde hace un tiempo: 2023 será un año de ganar todo, perderlo todo. Y es una palabra profética determinante. 2023 puede ser año que lo ganás todo o lo perdés todo. Yo te voy a decir algo, no importa que tengas el proyecto firmado, comprometido, listo para hacerlo, lo puedes perder en el último segundo. Puede pasar a la mano en otra. Pero ¿qué dependerá de eso? De tus caminos. Pero no busques la sangre por beneficios. Aprende a buscar la sangre para conocer y ser como Jesús. Una vida limpia por la sangre. Sé sabio. Elige la sangre. No la pisotees. La presencia de Dios está acá. Ya terminamos. Gracias, Padre, te damos. Yo te pido que toques al que ve, Señor, del otro lado. Oro lo que está escrito en Levítico, que dice que en la sangre está la vida. Oro, Señor, que por la sangre y el decreto que hay en la sangre de Jesucristo, por la obra consumada en la cruz, por esa victoria hecha en Jesús, yo te pido que la vida que testifica la sangre toque al que está viendo. Y la necesidad que tenga ahora sea provista. Levanta tu mano ahí que estás mirando del otro lado, en el nombre de Jesús. En este momento, todo lo que estás pensando que parece cosa difícil, todo lo que estás pensando que te parece imposible, todo lo que estás pensando ahora que parece lejano, el poder de la sangre, si crees al mensaje del Evangelio, lo va a hacer posible, lo va a hacer fácil, lo va a hacer cercano y va a ser la realidad que vas a probar. Por eso levanta tu mano ahí y di: yo creo al mensaje del Evangelio, creo al testimonio que hay en la sangre de Cristo, creo en lo que Jesús logró en la cruz, creo en la victoria de Jesucristo, creo en la resurrección de Cristo, creo en la obra de su sangre. Y ahí levanta tu mano, porque cuando levantas tus manos te apropias, levantas tus manos es señal de victoria, levantas tus manos es señal que te rendís al mensaje. Cuando levantas tus manos te preparás para ser mudado a una nueva temporada, te quiten la ropa vieja, te pongan la nueva. Padre, en el nombre de Jesús, esto es rápido, esto es pronto, esto es ahora. Ahora, recíbelo. Tócalo ahora, tómalo. Tómalo ahora. Ahí está. Dios te bendiga.